El frío de la noche lo envolvía mientras recorría el cementerio, buscando lo que solo el mundo de los muertos podía ofrecerle. Su rostro, cubierto de tatuajes, reflejaba una vida marcada por la oscuridad. La santería lo había llevado a lo más profundo, prometiéndole poder, pero a costa de su alma. Sus gritos de desesperación resonaban mientras la locura se apoderaba de su mente. Incluso los brujos más oscuros lo abandonaron a su suerte. Entonces, en el punto más bajo, cuando todo parecía perdido, una palabra inesperada lo rescató de la oscuridad. Jesús. 7 de diciembre de 1975 nació Arnaldo Javier Calderón en contra de pronósticos médicos, donde a mi madre le decían que me abortara, ¿verdad? Que no viniera al mundo porque iba a salir enfermo, iba hasta salir muerto, ¿verdad? Así que mi madre, muy creyente de Dios, en contra de todo pronóstico médico, trajo a Arnaldo Javier Calderón al mundo, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, el 17 de diciembre de 1975. Desde muy niño, aún estando en kinder, me atacaba un espíritu de lujuria, vale a ser que no entienda, pues de seducción sexual, desde muy niño, apenas antes desde los 5 años. Así que fui creciendo con ese espíritu en ataque. Aún así seguí creciendo, ¿verdad? Me crié en un colegio católico, donde mi familia es muy católica, muy devoto, ¿verdad? De la religión o la denominación católica, donde fui criado desde muy niño. Así que cuando moría alguien, también pues Arnaldo lo llevaban a los velorios, a la funeraria. Así que a mí eso me empezó a interesar, el ver los muertos. Así que desde muy niño pues fui llevado mucho a los entierros y fui llevado mucho a los cementerios. Así que todo eso me empezó a llamar la atención. Y el mundo espiritual seguía adentrando en mi vida aún desde muy niño. Veía cómo los adultos le oraban a imágenes o le rezaban, le pedían a estos santos, en especial en la Iglesia Católica. La veneración de los santos tiene una base profunda en la tradición, pero es importante distinguirla de la adoración. La Iglesia Católica enseña que solo a Dios se le debe adoración, mientras que a los santos se les ofrece veneración o dulia. Los santos son honrados por su vida de virtud y se les pide su intercesión, pero la adoración es exclusiva de Dios. Así que entré en esa práctica, la que de cierta manera me sedució a mi vida, ¿verdad? Sedució mi propio espíritu, así que me gustaba estar mucho en la iglesia, especialmente en las imágenes, y me arrodillaba en todas las imágenes. Y me gustaba ir tanto a los cementerios, a las funerarias, que empezó a ser una adicción para mí. Empecé a entrar a los cementerios, a la funeraria, aún siendo el que estaban velando en la caja, no siendo un familiar mío o ninguna amistad, siendo personas desconocidas. Así que yo veía al muerto en la caja y yo quería que se levantaran. Yo quería que resucitara a ese muerto y yo tenía algo que yo decía, pero ¿por qué él no sale de ahí? Aún sabiendo en la humanidad que estaba muerto. Y clamaba a Jesús, tenía una base bíblica, de cierta manera. Fui criado en el colegio católico, donde te enseñan, ¿verdad? Por todos esos años está cogiendo clases, lo que ellos le dicen de religión. Así que cogí catecismo, cogí toda esa área que te enseñan en los colegios y en la iglesia, ¿verdad? Algo me jalaba de ese mundo espiritual y yo quería siempre conocer algo más. En mi casa, mi abuela, fui criado con mi abuela, ya que mi mamá y mi papá se separan. Mi papá era alcohólico, mi papá murió en 1992, mi mamá todavía está viva, pero fui a vivir desde muy pequeño a la casa de mi abuela. Y mi abuela, muy ella devota de la Virgen y de las vírgenes, ella atendía a prenderle velas a una virgen que ella decía que era su virgen, así que yo aprendí a mirar. Nací en eso, nací en un pueblo de San Juan, Puerto Rico, donde era un barrio donde se practicaba mucho la adivinanza, lo psíquico, la brujería, la hechicería. Así que todo eso, Arnaldo, mientras estuvo criándose, mientras estaba naciendo, criándose la vida hasta los 5 o 10 años, fue criándose en un barrio así, ¿verdad? Mirando todo eso, dentro de la iglesia católica y en el barrio también mirando otras cosas donde el mundo espiritual seguía de cierta manera tomando terreno en mi vida. Siempre me gustaba estar en la oscuridad buscando, como decían cuando era niño, los fantasmas o otras cosas espíritus. Pero por otro lado, siempre decía que quería ver a Jesús. Entre esa pelea o esa guerra espiritual, entre ver lo oscuro, ver lo oculto y ver lo espiritual, también estaba por otro lado queriendo ver a Jesús y ver todo, lo más allá, ¿verdad? Quería saber quién era Dios.
más allá, pero quería verlo realmente visible, quería sentarme a hablar con él. Siempre estaba clamando a Dios. Desde una perspectiva católica, el sincretismo religioso en algunos países de América Latina es un fenómeno complejo que a menudo surge cuando las creencias y prácticas tradicionales, indígenas o africanas, se mezclan con el cristianismo, creando formas híbridas de espiritualidad. El uso de ídolos, la adoración de espíritus o deidades paganas, o la realización de rituales mágicos puede desviar la atención del verdadero culto a Dios. La Iglesia defiende que la adoración debe dirigirse solo a Dios, y cualquier otro tipo de veneración que no sea hacia los santos debe ser evitada. Por otro lado, mi abuela era una comerciante, tenía mucho dinero, era pudiente, o sea que dominaba de cierta manera el área donde vivíamos, era un barrio. Yo vivía en una casa donde había dinero o se vivía cómodo, versus una calle había pobreza, ¿verdad? Todo era un contraste, donde había pobreza, había gente, ¿verdad?, deambulante, los que viven por las calles, gente que no tenía hogar. Y yo teniendo un hogar, mi abuela era dueña de un negocio de comida. De cierta manera empecé a ver el poder, empecé a ver el dinero, empecé a ver a mi abuela cómo ella dominaba todo, empecé a ver a mi abuela cómo ella prendía velas, cómo ella adoraba a unos santos y unas vírgenes, ¿verdad? Donde ella le pedía. Así que seguí creciendo en la desigualdad social, en un barrio donde unos tenían y otros no tenían absolutamente nada, viviendo debajo del cielo, cogiendo agua y sol. Así que tenía una gran mezcla espiritual entre lo que era de Dios, entonces ahora era el ocultismo, porque en Río Piedras pues se practicaba, y aún todavía entiendo que todavía está, donde se practica mucho el ocultismo, la adivinanza y lo que es astral, lo psíquico. Así que yo estaba un pie en la iglesia buscando a Dios, pero otro pie buscando lo desconocido, cosa que vino a mí, ¿verdad?, muchas interrogantes, mucha curiosidad, donde quise adentrar más allá. Así que desde muy pequeño, yo diría preadolescencia, desde los 13, 15 años, empecé a ir a esos lugares donde se leían cartas, donde se prendía velas, donde te hacían brujería, hablándole la palabra como es, brujería, te hacían lo que decían magia, el encanto. Así que desde muy niño empecé a entrar en ese mundo, un mundo donde me seguía atrayendo, era un mundo muy espiritual, donde me atraía mucho. Así que empecé a entrar a ese mundo totalmente profundo, totalmente oscuro. Así que entre una cosa y la otra, ¿verdad?, entre las imágenes de la iglesia, el ocultismo, ver los espíritus de noche, ahora también entraba en los consultorios de brujería, de hechicería, de santería, ¿verdad?, del oculto. También, por otro lado, entonces empezaba a entrar a los cementerios, a sentarme en las tumbas de los muertos, a sentarme a hablar con ellos, leía los nombres. Aparentemente yo sentía que hablaba con ellos, pero más adelante hablaré con quién realmente hablaba. Así que yo le daba mis peticiones. Desde muy niño, desde esa adolescencia, yo tenía clamores y peticiones. Pues seguía abriendo puertas y portales, ¿verdad? Seguían abriendo muchas puertas, ¿verdad? Era como abrir una puerta y ver 10 y 20 puertas, ¿verdad? Cada puerta abría más puertas. Así que yo adentré más en eso y más empecé a hacer entonces lo que llaman brujería. Empecé a hacer entonces pacto, empecé a hacer amarre. Ya cuando entonces empecé la adolescencia, donde uno empieza a tener novia o amiguita, empezaba yo desde muy temprana edad a hacer los famosos amarres que muchos han escuchado, donde con prendas de ropa y demás o cabello se echaban en potes con miel y todo ese tipo de cosas, ¿no? Así que desde muy pequeño hacía esas cosas y las enterraba. Otras las llevaba al cementerio, otras dejaba cartas y las enterraba debajo de las tumbas de los muertos, de ahí, ¿verdad? O en el terreno o en el cemento, donde pudiera, por una esquina, yo la enterraba y dejaba mis peticiones ahí. Tanto y cuando que a quien le daba mis peticiones ahí realmente, pues no eran ellos, sino eran demonios que realmente estaban leyendo, realmente estaban viendo mi necesidad. Así que yo, sin saber, sin ningún tipo de instrucción, sin ningún tipo de educación en eso, yo no sabía lo que estaba haciendo. Así que totalmente le abrí una puerta gigante al mundo espiritual. Y cuando yo hablo, pues hablo por el nombre. Antes yo le decía al enemigo, ahora yo le digo Satanás. Desde la perspectiva cristiana, abrirse a prácticas paganas puede permitir la influencia de fuerzas espirituales negativas o malignas. Estas prácticas pueden invitar a entidades o espíritus que no buscan el bien del individuo, lo que puede resultar en experiencias de opresión, confusión o angustia. La Biblia advierte sobre la existencia de fuerzas malignas que buscan desviar a los creyentes de la verdad y la luz de Cristo.
En la adolescencia entré ahí y vino otro amigo, yo le digo unos amigos imaginarios, un amigo que entró a mi vida donde se llama la depresión. Por decirle amiga o amigo, yo lo digo así para que las personas entiendan, donde me hice amigo de la depresión y la depresión era mi amiga desde muy temprano. Más adelante seguí caminando, veía a mi abuela en el poder, veía a mi abuela cómo tenía, así que yo quería copiar a mi abuela. Yo quería tener no solo el poder que ella tenía, sino quería tener más poder que ella. Así que ese otro espíritu de, ¿verdad?, de fortaleza y de poder empezó también a atacarme. Así que ya yo no quería estar aquí, sino yo quería estar más alto. Así que empezó a atacar ese espíritu de poder, de dinero, de lujo y de totalmente autoridad. En ese momento empecé a caminar mirando al dinero, mirando a los lujos, mirando al poder y mirando a tener a la avaricia y la vanidad. Ya estaba muy metido entre santería, funeraria, cementerio, en la iglesia católica y las imágenes. Estaba en la adivinación, ahora estaba en el mundo de la vanidad del gimnasio, ahora estaba mirando también el dinero, el poder. Así que la fortaleza y el yo lo puedo todo, empezó un yo en mí, ¿verdad? Donde en eso aproximadamente de 16 a 18 años había yo empezado a enterrar un niño que jamás y nunca vivió. Un niño que realmente nunca existió. Un niño que realmente cuando tenía 5 podrías decirle que ya tenía 20 años, donde empecé a mirar de una manera adulta, de una manera donde yo no tuve infancia, de una manera donde yo no quería saber de juguetes. Así que no supe que era como disfrutar y alegrarme y sonreír con amigos, como llaman. Todo eso tuvo que ver también en mi adolescencia, donde mi identidad sexual también fue tan variada, donde en un momento dado yo empecé a pensar que si a mí me gustaban los hombres o me gustaban las mujeres, y era algo espiritual donde empezaba a atacar también mi sexualidad en esas líneas. Ya con todas esas tormentas encima de mí, lo que yo denominé mis amigos en aquel momento de las tinieblas de oculto, ¿verdad? Yo les dije mis amigas en aquel momento. Entré en el mundo de gimnasio donde empecé a consumir esteroides anabólicos. Algo que fui muy adicto a eso, donde en mi avaricia yo quería ser más poderoso y quería ser más fuerte. Así que entré en un abuso de consumo de esteroides a unos niveles catastróficos, unos niveles brutales, ¿verdad? Donde yo me quería ver más fuerte que todo el mundo, quería verme mejor que todo el mundo. Así que ahí siguió la vanidad entrando en mí. Me crié en un pueblo donde la prostitución era grande, de damas y de mujeres y de caballeros, de ambos lados. Así que, y desde muy niño ya veía eso. Eso también me llamó la atención, donde empecé también a seducirme por la prostitución, donde entonces ya ni tan siquiera era cobrando, ¿no? Me gustaba entonces estar experimentando, o sea, de uno o de otro. Así que entré en ese mundo más profundo sexualmente. Ahora era un hombre en depresión, ahora era un hombre que le gustaba los cementerios, le gustaba la brujería, le gustaba las imágenes en la iglesia católica, le gustaba el gimnasio, los esteroides, y ahora entraba en la línea de lujuria, seducción, de la prostitución y de toda esa pornografía, ¿verdad? Que todo se metió ahí, ¿verdad? Un demonio que muchos estaban luchando con eso, y aún dentro de la iglesia, ¿verdad? Tengo conocimiento, ¿verdad? Donde es un demonio muy fuerte, donde, ¿verdad? Oramos y reprendemos el nombre de todo ese tipo de demonios que ataca mucho, ¿verdad? Hombres y mujeres. Ya estaba empezando a ser idolatrado por mis amistades. Una cosa que decían mucho, Arnaldo está loco, ¿verdad? Y eso es una palabra que se me metía mucho, ¿verdad? Y de cierta manera en ese momento lo que hacía era que me subía el ego, ¿verdad? Porque en aquel momento decir que estabas loco era algo bueno, era wow, ¿verdad? Así que mis amigos empezaron a tenerme miedo, ¿verdad? Arnaldo empezó a dar temor, empezó a dar miedo, porque ahora Arnaldo era loco, era fuerte, practicaba todas esas otras áreas que ya mencioné. Arnaldo estaba hecho un monstruo. Ahora Arnaldo estaba hecho un violento, porque con los esteroides, la brujería y todo lo demás, ahora yo quería entonces destruir a los demás. Así que empecé a ser un hombre violento, ya a la edad de 20 a 22 años, un hombre totalmente violento, donde quería la destrucción, quería moverme en destrucción, donde me dieron ganas de matar personas, donde me dieron ganas de aún matar mi familia, donde yo quería matar a todo el mundo. Así que empezó a entrar ese demonio también de destrucción, de matanza. La Iglesia enseña que el espiritismo y otras prácticas esotéricas que buscan comunicarse con espíritus o fuerzas que no son de Dios pueden abrir puertas a influencias espirituales negativas. La persona puede quedar expuesta a confusión, angustia
o manipulación de fuerzas que buscan alejarla de Dios y de su paz interior. Esto puede llevar a un deterioro mental y emocional, manifestándose en pensamientos sobre dañarse o dañar a otras personas. Ya lo que hacía hace unos años, ya entonces lo hacía en unas dimensiones más altas. Buscaba de uno, yo le digo empleados del diablo, ¿verdad? De estos santeros y brujos, ¿verdad? Donde operan a unos niveles, mayores escalas espirituales, dimensiones. Así que empecé a buscar otros niveles espirituales. Ya no quería esto, sino quería más. Tuve una novia muy temprana edad en esas áreas de entre los 20, donde llegué a tener un hijo con ella, donde me entero más adelante, certificado, que había abortado mi hijo, ¿verdad? Había abortado el único hijo que iba a tener. Hasta el día de hoy nunca tuve más. Así que eso me creó gran tristeza en mí, gran vacío y a la vez gran odio, gran rebeldía. Empecé con un odio a unos niveles muy altos. Así que mi meta en la vida en ese momento era entonces estar con mujeres. Era estar como mientras más mujeres tuviera, era mejor. Y no era una línea de placer, sino era una línea de odio, una línea de venganza. De cierta manera, yo decía, como mientras más consumiera, más yo iba a hacer en ellas. ¿Sí? Entonces ya yo empecé a caminar para hacerle daño a las mujeres, en el sentido de consumirla y desecharla, consumirla y desecharla. Y así viví por mucho tiempo, por muchos años, con toda esa potencia y toda esa autoridad que tenía de lo oculto. Empecé yo a hacerme más monstruo, así que más grande en esa línea. Así que el diablo, el mismo demonios me tenían ya consumido, me tenían cegado. Así que yo empecé a ser de cierta manera empleado para ellos, servirle a ellos. Así que seguía adentrando en el tiempo, en los años, y más Arnaldo seguía volviéndose en su locura. Así que ya no me bastó ya con una cosa y la otra. Entré entonces al mundo de los tatuajes. Y entre una cosa y la rebeldía, la depresión, empecé a tatuarme la piel. Para mí empecé a encontrar los tatuajes una medicina y una salida en mi vida, ¿verdad? Empezaba a mutilarme la piel, ¿verdad? Estos son agujas, cortando la piel, entrando tinta. Así que empecé también en esa adicción de los tatuajes, desde muy pequeño, preadolescencia, adolescencia, y ya un poco, ¿verdad? Ya entrando a la adultez, la depresión, y estaba el suicidio. El suicidio atacando, siempre Arnaldo estaba con la mentalidad de quitarse la vida. Me recuerdo que desde muy joven venía una voz a mí que decía que cruzara las calles, las avenidas, donde pasan los carros, los autos, donde decía que no me iba a pasar nada, que los carros iban a seguir y que me iban a pasar como si yo fuera un fantasma, o sea, que a mí no me iba a pasar nada. A eso menciono algo de la Biblia, donde Jesús fue llevado al desierto, tentado, ¿verdad? Fue llevado para ser tentado, donde él, ¿verdad? El mismo Satanás decía que hiciera cosas. Y hoy día, sé que era el mismo diablo donde decía que ¿verdad? Que pasara por esos carros, que no me iba a pasar nada, incluyendo o que me tirara de algún balcón o de algún piso alto. Los casos en los que una persona afirma estar siendo influenciada por un espíritu maligno que la aconseja a quitarse la vida son muy comunes y extremadamente preocupantes. Deben ser tratados con seriedad y compasión. Requiere atención y apoyo tanto espiritual como psicológico. La vida es un regalo sagrado y cada individuo merece recibir ayuda y esperanza en sus momentos de desesperación. La comunidad cristiana está llamada a estar presente para aquellos que sufren, brindando amor, compasión y la luz de la fe en medio de la oscuridad. Yo, gracias a Dios, no caí en eso, trampa, ¿verdad? Yo decía, ¿será o no será? Empecé a buscar otras cosas en el mundo del ocultismo. Ya empecé a buscar paleros, lo que se llaman ibabalao, ¿verdad? Así que empecé a querer buscar pactos más directos con el mismo diablo, donde yo gritaba de cierta manera en mi depresión y en mi angustia, ¿verdad? Un hombre que estaba gritando auxilio, donde empecé a pedirle a estas personas, donde empecé a querer pactar con el mismo diablo, donde ellos mismos de cierta manera aún me decían, no, eso no, ¿verdad? Pero yo decía que sí porque ya yo estaba cansado y aborrecido. Esos son niveles más altos, porque entonces la palabrería y la santería se trabaja más con sacrificios de animales. Son pactos, yo lo diría, más pesados. Son pactos donde se consumen animales crudos, donde se le ofrenda a esos demonios, se le ofrenda cosas más a nivel, como más entregadas, como si estuvieras más cerca de esas tinieblas. Estás comiendo, ¿verdad? Llega a comer animales crudos y llega a beber sangre de animales.
Así que todo eso te lo estás metiendo para el cuerpo, todo eso te estás metiendo y todas las legiones que adentran, ¿verdad? Dentro de ti, tu espíritu, te lo controlan. O sea, ya ahí lo que te están controlando el mundo espiritual, el ocultismo, lo oscuro. Así que te están llevando, ¿verdad? Al mundo de muerte, ¿verdad? El que está ahí, de cierta manera, está muriendo, está en muerte. Yo seguí en todo eso, seguí buscando poder, seguí buscando dinero. Así que más adelante, en una situación económica donde ya a mí no me bastaba con lo que tenía, quería más, así que me conozco un personaje en la calle donde él me ofrece un negocio del bajo mundo, ¿verdad? Haciéndose vender droga y esas cosas. A mí se me alumbraron los ojos y él me lo ofreció tan y tan fácil que yo lo acepté. Como yo quería poder, pues yo dije, esta es mi gran oportunidad. Pero siempre en una esquina de mi corazón, como digo, siempre estaba por otro lado clamando a Dios. Siempre estaba, Señor, ayúdame. O sea, algo desde muy niño que siempre estuve como un grito al Señor. Siempre estuve buscando a Dios. Aún, ¿verdad? Entrando esas líneas de ocultismo, que realmente fue por mi desespero. Tenía tanto desespero como hacia gente que yo sé que van a ver, que yo sé que están desesperados. Muchas personas en el desespero entran en ese mundo de ocultismo y los entiendo el desespero. Yo entiendo su desespero. Y para eso estamos aquí, a hablar. Porque yo también estuve desesperado, donde estuve contra el piso, estuve en vacío. Y lo más rápido que yo podía ver era ese tipo de práctica de ocultismo y pedirle a unos muertos, donde yo pensaba que ¿verdad? Ellos me iban a servir. Y de cierta manera, ese mundo, ellos son bastante rápidos. El diablo el diablo opera bastante rápido. Así que, de cierta manera, para jalarte, para robarte, ¿verdad? Empezó a borrarme mi identidad. Tanto que ya yo empezaba a creer que yo le pertenecía a esa área, ¿sabes? Y yo defendía, de cierta manera, esa religión. Yo decía, no, esa es mi religión. Y andaba con collares, ¿verdad? Y andaba con collares. Tenía mi altar de santería en mi casa. Y eso era una disciplina, todos los días ahí rezándole, porque se le llama así, rezándole, hablándole al diablo, realmente al diablo, donde lo ofrendaba, ¿verdad? Donde se le sacrificaban animales también, donde intercambiando cosas, ¿verdad? Se lo ofrendaba a cambio de cosas. Ya en esa etapa, de antes de llegar a los 30, ya Arnaldo estaba hecho un monstruo, donde las amistades familiares ya me tenían miedo, ¿verdad? A mí no se atrevían a decirme nada. Trabajé en seguridad en las discotecas y estaba muy imposible. Yo era un hombre muy, muy violento, no se me podía decir nada, no se me podía tocar, como decían, porque yo explotaba, yo reventaba, yo era un hombre que salía así que encima de eso pues estaba lleno de químicos, ¿verdad? Y fuerte, todo ese tipo de cosas. Yo de cierta manera empecé a aburrirme de lo que se llaman la sexualidad normal. Así que aún aburrido ya de eso, ya me estaba aburriendo, empecé a adentrar en lo que está en la Biblia, ¿verdad? Que no entrar al cielo, que empecé a entrar al mundo de la orgía, al mundo de compartir pareja y ese tipo de cosas. Así que entré a lo que se llama un club. Yo lo digo, se llama un club swinger, le llaman. Muchas veces lo digo, ahora lo digo completo, donde se practica el intercambio de pareja, donde hay matrimonio. Y ahí conocí muchas personas. ¿Qué pasa? Cuando adentré en ese mundo fatal, ahí lo que se intercambian son totalmente espíritus. Más adelante entré a trabajar en un club de baile, de baile donde había prostitución. Ahí pasó una muerte en ese club, en una de las muchachas adentro. Yo trabajé en seguridad, pero yo estaba adentro. Cuando pasó esa muerte, votaron a todos los de seguridad, pero como yo estaba adentro, a mí me dejaron. Y para seguir la secuencia de lo que el mismo diablo estaba haciendo, a mí me terminaron poniendo jefe de ese club. O sea que ya yo no era cliente como aquel momento, ya no era seguridad, sino ahora era jefe, ¿verdad? Vemos cómo el diablo seguía operando a un nivel, llevándome de cierta manera a la muerte, ¿verdad? Consumiéndome. Entonces ahora yo tenía lo que a mí me gustaba, ahora lo tenía a la mano, que ahora era yo el que realmente, ¿verdad? El que mandaba, como decían ahí. Algo que estaba buscando, como les voy contando desde adolescente, estaba buscando. O sea que ya lo tenía ahí, lo que yo estaba añorando en el mundo, ¿verdad? La ganancia de bienes materiales que no provienen de Dios plantea serias preocupaciones éticas y espirituales dentro de la fe católica. Se nos invita a vivir en un estado de desapego y a utilizar nuestros recursos para el bien de los demás, reconociendo que la verdadera riqueza radica en nuestra relación con Dios y en nuestra capacidad de amar y servir a los demás. Algo que pensaba que me iba a llenar, cuando el vacío se apoderó más todavía de mí, más vacío estaba, ya yo caí de un momento dado en la locura.
estaba loco. Arnaldo ya no era un monstruo, Arnaldo ya no era el que le tenía miedo, sino Arnaldo está loco. Ahora cayó en la locura. Así que entré en el mundo de la psiquiatría, de la psicología, de las pastillas psiquiátricas, donde entonces encontré en las pastillas otra amiga y empecé a ser adicto de las pastillas. Llegué a tener grandes momentos violentos y fui recluido en hospitales psiquiátricos. Fui recluido en hospitales psiquiátricos, donde en hospitales psiquiátricos, aún ahí dentro del hospital, quise ser violento y yo decía en el hospital que nadie era más loco que yo allí. O sea, que yo seguía con la misma conducta ya. Entre toda esa rabia seguí tatuándome. Llegó un momento que me tatuaba todos los días. Yo me levantaba y me iba a tatuar. Tenía una persona ya que ya me tenía como cliente directo. Así que salía a mi casa y me tatuaba, me metía pastillas, hacía todo el revolú, iba al gimnasio. Yo hacía todo esa vida de por la tarde para abajo. Esa era la vida de Arnaldo nocturna. Así que me tatuaba todos los días, ¿verdad? Llegué a tatuarme casi todo el cuerpo, estoy tatuado. Donde entonces ahora empecé a hacerme dolor, empecé a autoinfligirme dolor. Y donde cada vez que yo sentía rabia, sentía vacío o sentía una molestia, yo me iba a tatuar. Yo me iba a autoinfligir dolor. Yo solo lo que quería sentir era las agujas rayándome, quería sentir ese dolor. En el momento donde ya yo empecé a sentir que ya yo no quería seguir caminando igual, yo decía y escribía que yo quería servirle a las personas de bajos recursos, quería servir a los deambulantes. Ya había un sentir en mí que de hecho era muy de niño, donde quería ayudar a los desventajados. Y yo trabajaba en el club en esos momentos donde ya yo estaba como gritando eso. Y en esos momentos ya yo decido renunciar al área del mundo, al área del vender lo del mundo, sea droga, narcóticos y esas cosas. Yo decía, ya yo no quiero estar ahí porque no me está llenando y más las situaciones que pueden acarrear. Entonces cuando decido dejarlo, el mismo día que decido dejarlo, a mí me asaltan, me secuestran. El mismo día, esa noche, eran como las 2 de la mañana, a mí me secuestran. 3 hombres enmascarados con rifles, estaban en el carro y se metieron en el carro. Ellos querían dinero, yo no tenía dinero en ese momento, así que tuve que llevarlo a mi casa. Ahí me tuvieron dentro de lo que le pude dar de dinero. Y en eso, cuando yo estaba tratando de salir del mundo, al tener esa situación, eso me volvió la rabia en mí. Me despertó ese monstruo, aquel Arnaldo que he descrito todo este tiempo, aquel loco. Así que todo eso me enfureció. Yo no tenía la cara tatuada. Y yo me miraba todo el cuerpo y yo dije, ya estaba tatuado de tanta rabia y tanto aborrecimiento. Y yo dije, lo único que me falta es la cara. Y yo le dije, yo me quiero tatuar la cara. Pero algo que también yo me quería tatuar la cara era que yo me quería tapar mi rostro. El rostro que tenía, el que tengo detrás de estos tatuajes, ¿verdad? Aunque se puede ver de cierta manera, pero yo no quería verme más. Yo no quería ver a aquel Arnaldo. Para que te tatúes la cara no es fácil. No todo el mundo tatúa la cara. No. Y conseguí a alguien que lo hiciera. Así que me empecé a tatuar la cara en odio, en rebeldía, en vacío, en impotencia, en venganza. Quería vengarme de las personas que habían hecho eso. La cara mía, el rostro tatuado, empezó entonces de cierta manera, empezó a ser famoso en la calle. Así que eso empezó a alimentarme otra vez aquel ego que ya se lo he contado, ¿verdad? Por todo este tiempo, y empezó a alimentarme. O sea, ven como el mismo diablo, la misma tiniebla, no me dejaba. O sea, seguía insistiendo en esa altura, en ese ego, en mantenerme en lo alto. Entrando el 2017, yo entré en una depresión muy severa, una depresión muy fuerte, una depresión suicida. Yo no quería vivir, yo quería matarme. Ahí yo visitaba mucho el cementerio. Mi abuela, de hecho, que no lo había contado, quien murió el mismo día de mi cumpleaños, ¿verdad? Murió cuando yo cumplí años, ¿verdad? Mi abuela, quien me había criado y quien me había enseñado todo eso, ella muere. Y eso también me creó mucha rebeldía, mucha impotencia. Iba mucho a la tumba de mi abuela a acostarme, a lo que está el cuerpo ahí. Y le dejaba cartas y demás. Así que a mí se me ocurrió una idea de quitar la vida y suicidarme en la tumba de mi abuela. Y iba a dejar una carta ahí despidiéndome y dejar una carta a todos mis amigos y a mi mamá, a la familia, ¿verdad? Así que nadie sabía realmente lo que yo estaba viviendo, nadie. Ni siquiera nadie, porque yo no expresaba. Yo hacía ver como que todo estaba todo bien y la gente no tenía conocimiento, ni mi familia menos, de lo que yo estaba viviendo y del vacío, y mucho menos de que me quería quitar la vida. Yo nunca expresaba, pero siempre eso estuvo ahí. Pero yo seguía metido en la brujería, seguía metido en la santería,
seguía buscando de eso. Él ya estaba tan oficiado que ya ni eso, no había... yo he contado que los brujos ni los santeros ya ellos no sabían más qué hacer conmigo. Incluso muchos de ellos llegaron a decir, busca de Dios. Ni ellos me pudieron ayudar. Yo estaba tan tremendo, y con todo lo que he contado, estaba tan tremendo en lo espiritual y tan atado, que ni tan siquiera ellos, con todo lo que se hacía, pudieron hacer nada, ni como dicen, ellos no hacen nada, pero de cierta darme libertad, como ellos dicen, o romper hechicería, ¿verdad? Ellos decían que había brujería. Eso nunca pudo, eso no se rompió nunca. El 9 de marzo de 2018, de madrugada, me pongo una pistola debajo de la boca. En los momentos de máxima desesperación busca ayuda. Recuerda que Dios está siempre contigo. Clama a Él con fe, porque en tu fragilidad su fuerza se perfecciona. Busca su rostro en la oración y confía en que su amor te levantará y te guiará hacia la paz. En el baño de mi casa, antes de eso me pasaba poniéndomela en la cabeza, poniéndomela aquí, poniéndomela acá, me la ponía aquí, buscando como que por dónde yo no me fuera a quedar vivo, herido. Así que yo decía, el primer tiro, la bala tenía que matarme, porque yo decía, si me quedo vivo y ¿verdad? Y con condiciones, pues nada, pensaba también en todas las personas que iba a dejar, que se iban a quedar vivas, ¿no? Que me iban a ver. Pero yo decía, voy a darme un break más. Y yo decía, hoy yo voy a ir a un Babalao, 9 de marzo de 2018, y a ver si me puede ayudar, porque ya yo no podía más. Fui a un pueblo de Puerto Rico, un pueblo del centro de Puerto Rico, a buscar de ese Babalao. Llegué, fui a donde él me leyó lo que ellos leen, esas cosas, la lectura que llaman, y me decía, ¿verdad? Me hablaba de la muerte en todo eso, y me hablaba de un menú, ¿verdad? De sacrificios que había que hacer para poderme sacar de donde yo estaba. Y nada, yo salí de ahí, de la casa de él, muy vacío, muy consumido y con muchos gritos. Yo decía, mi muerte está cerca. Buscaba peleas, buscaba enfrentamientos, pero como que decir, la muerte nunca me llegaba ahí. Y en ese momento de salir de ese Babalao, en ese mismo pueblo, fui a beber a una casa que estaba allí cerca del pueblo, y estaba en un segundo piso, y allá había un generador eléctrico. Así que había energía eléctrica donde yo estaba ahí. Y estábamos bebiendo alcohol, bebiendo cerveza. Llegó una guagua de una iglesia. Y una van. Decía afuera iglesia, fuera de esa iglesia la van. Y yo estaba así mirando y bebiendo. Y yo las miraba, yo decía, ya vienen ellos, ¿verdad? Yo estaba muy aborrecido, muy triste, muy vacío, muy con odio. Y tenía todos los sentimientos encima. Ellos piden una extensión para hacer el culto ahí, porque entonces decían que estaban perdidos. Hicieron el culto al frente donde yo estaba. Empiezan a hacer el culto y habló cada cual con sus partes. El pastor coge su parte. El pastor iba a predicar. Lo que supe después que era el pastor. Y entre todo lo que estaba hablando y la prédica, él dice, tú que vas a Babalao y te intentaste quitar la vida, Cristo vino a buscarte. Y cuando yo escuché eso, me buscó el mismo día que iba a quitarme la vida. Había ido a lo contrario, ¿verdad? Al diablo a buscar ayuda, al mismo Satanás, cuando no me pudo resolver en ese caso. Así que viene la parte gloriosa, que viene Dios y me busca por medio de su Hijo. Cristo vino a buscarte. Ahí yo bajé la cerveza, estaba bebiendo cerveza, alcohol. Bajé y me quedé tranquilo. Eso entró como una anestesia encima de mí. Yo aún así no bajé. Yo estaba en un segundo piso. No bajé. Y de eso me recuerdo a la parte de la Biblia donde Jesús le dice a Zaqueo que bajara. Estaba en un árbol alto, ¿verdad? Así como oro, que decía Zaqueo que es necesario. Y yo predico mucho esa área, ¿verdad? Porque sí, parece mucho a mí, ¿verdad? Decirle, es necesario, Arnaldo, que yo entre a tu vida, que entre a tu casa. Es necesario que hoy hable contigo. Asimismo, Dios me buscó, así como Jesús llamó a Zaqueo, y así como Zaqueo estaba pendiente a Jesús, Arnaldo también estaba pendiente a que Jesús lo buscara. Muy parecido esas líneas. No bajé, me quedé tranquilo en mi silla, pero le había tirado una foto al celular, a la guagua donde estaba el número de iglesia, y me quedé en un silencio. Eso era un viernes,
9 de marzo de 2018. El martes yo tenía una cita de un cardiólogo donde me iban a hacer unas pruebas. Yo llego alrededor de como las 5 de la tarde por ahí. La cita era otra hora, creo que era no me recuerdo si era las 4 o las 3:30. Llegué allí, estaba así como esta área, no había nadie, había un muchacho mapeando. Estaba todo como la luz tenue apagada. Y yo le toco. Y él me decía que ya se había ido todo el mundo. De hecho, no había secretaria del consultorio médico. Pero en eso sale una señora y me dice, ¿tú eres Arnaldo? Y yo, sí. Y ella me dijo que la cita era a una hora, no sé si era 3:30, 4, no recuerdo muy bien, pero era otra hora. Y ella me dice, ya llegaste aquí, ya vamos a atenderte. La prueba es 10 minutos nada más. Entro a la prueba, un cuarto donde ella me está haciendo un estudio. Y entre los primeros minutos del estudio, ella detiene el estudio y me dice, te tengo que decir algo. El estudio era con la luz apagada. Y ella prendió la luz. Y yo pensaba que era algo de la condición, algo que tenía del corazón. Y ella me dice, Cristo te está buscando urgente porque tienes la muerte detrás, te está buscando urgente. Y nuevamente, ¿verdad? Vuelve Dios y la insistencia, te estoy buscando, soy yo. Ahí yo me echo a llorar. Y le conté lo que había pasado el viernes y ella me abrazó y se echó a llorar también conmigo. Nos abrazamos. Y ella me dijo, eso era un martes, ella me dijo, yo sabía que algo iba a suceder porque yo no trabajo los martes. Yo no trabajo los martes y a esta hora menos porque yo busco a mi hija en otro pueblo de Puerto Rico. O sea que había sido Dios. Dios había establecido la hora, el día, a solas, el tiempo. La prueba era solo 10 minutos, mientras conmigo estuvo alrededor de 1 hora o un poco más solo. Tanto que ya el sol se había ido. Miren todo el tiempo que estuvimos ahí. Dios tiene formas únicas y sorprendentes de actuar en nuestras vidas. A menudo interviene a través de eventos inesperados, como encuentros fortuitos, cambios repentinos en circunstancias o incluso a través de personas. A veces, utiliza el dolor y la dificultad como un medio para guiarnos hacia un propósito mayor. Así que ahí Dios entró a mí en la semilla de Cristo. Ahí yo llamé rápido, ¿verdad? A amistad mía contando lo que pasó. Estaba todavía, ¿verdad? Yo estaba en shock ahí. ¿Qué es esto? Y llamé al número que había cogido de la guaguita y le dije que quería entregarme al Señor. Porque, pues, lo que había pasado y la manera sobrenatural que lo viví. Pues esperé hasta el jueves. Aún así esperé hasta el jueves porque el culto era el jueves. Pero llegué. Aún en el camino, llegando al culto de ese pueblo, en Sidra, Puerto Rico, el enemigo me decía, suicídate. Tírate por el barranco, estrellate con el truck, con un camión, estrellate detrás. Me decía que me matara. Todavía no me había entregado a Cristo, así que audible literalmente me decía, mátate, estrellate. Y yo sabía que algo estaba sucediendo, así que apreté el guía, ¿verdad? Lo apreté duro y dentro de lo que conocía en Dios, lo que decía era, ayúdame, le decía a Dios que me ayudara. Decía, ayúdame a llegar, ayúdame. Porque el enemigo estaba diciendo, mátate. Llegué a la iglesia y llegué, ¿verdad? Ellos no me habían visto, porque yo nunca me allá. Cuando entré, rápido dije que quería aceptar al Señor como mi único exclusivo Salvador. Ese jueves, ¿verdad? Sería el 15 de marzo ya. Pues acepté a Cristo como mi único exclusivo Salvador. Ese jueves. Ahí empezó en mí una verdadera guerra espiritual. Porque entonces tenía el altar de santería todavía en mi casa, al cual atendía. Y tenía entonces había aceptado al Señor Jesucristo. Así que empezó esa verdadera guerra espiritual sobre mi vida. Ese ¿verdad? Pulseo de las tinieblas y la luz. Pero ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Empecé en la iglesia, esa misma, seguí yendo ahí. Y aún vestido, ¿verdad? Como en el mundo normal, tenía pantalla. Yo tenía 9 pantallas en mi rostro, tenía pantalla. Pues obviamente estaba tatuado. Seguí yendo y el pastor adoctrinándome, enseñándome, esperando, ¿verdad? Que el Espíritu Santo hiciera la obra en mí, la que cual más adelante, ¿verdad? Sí, la estaba haciendo. Empezaron grandes retos en mi vida, en la vida y en el mundo espiritual, donde todavía, de cierta manera, yo estaba atado a lo que estaba practicando por tantas décadas. Así que no sabía cómo romper el altar de santería en mi casa. Pedí ayuda, nadie se atrevía a romper el altar de santería. Hoy día entiendo que era que Dios quería que lo rompiera yo mismo.
Así que yo pedí ayuda y no me ayudaban. Así que un día yo llegué desesperado y fui a una iglesia cerca de mi casa, no la que yo iba, y le decía: pastor, yo me siento mal, ¿verdad? Y él oró por mí y él me dijo: tú tienes unos muñecos en tu casa, tienes algo que tienes que... Y yo le decía: sí, yo tengo un altar de santería. Le dije, y él me dice: eso mismo es, tú tienes... Y ahí salí de la iglesia, busqué el altar que tenía en mi casa con un marrón, ¿verdad? Y lo llevé cerca de la playa en San Juan, acá en Puerto Rico, y lo rompí yo mismo con mis propias manos. Yo mismo lo esbaraté. Y cuando salí de ahí, lo tiré un zafacón. Yo decía: Señor, cúbreme para llegar a mi casa. O sea, aún así yo tenía todavía como un temor, ¿verdad? Realmente ya yo estaba cubierto por Dios. Ya Dios me buscó, claro que me iba a cubrir. Pero yo en esa ignorancia no sabía. Yo: cúbreme. Llegué a mi casa bien. Seguí en la iglesia, seguí en los caminos de Cristo, seguí. Ya entonces el Señor me empezaba a revelar cosas bíblicas, me empezaba a revelar visiones y todas esas cosas. Empezó a trabajar entonces con ese hombre que llevo contando aquí, ¿verdad? En ese momento donde Dios me buscó tenía 42 años. Todo lo que he contado aquí, ¿verdad? 42 años para atrás, tenía que Dios empezar a bregar con ese hombre fuerte, ese hombre violento, de carácter, de poder, de autoridad, en la locura, en la lujuria, todas las adicciones que tenía, en el físico, en la vanidad, todo. Como de cierta manera yo practicaba todo ese tipo de pecados, ¿verdad? Y atado, no solo que estaba atado a todo eso. Y sobre todo la brujería. Sobre todo, de ahí realmente es que Dios me saca de ahí. Realmente es donde Dios me lleva a hablar mucho de eso, de donde Él dice: di donde yo te saqué, di de donde yo te saqué. Aquellos que han caminado por la oscuridad pueden experimentar una renovación radical, donde el amor y la gracia de Dios brillan con más fuerza, convirtiendo su vida en poderosos testimonios de su luz. Ya cada vez fui rompiendo esas cosas, esos pactos, empecé a renunciar ya audiblemente de esas cosas en Cristo. Empecé a alejarme de esa área, pero aún así siempre me llamaba la atención. Pero Dios fue bregando conmigo y sacándome poco a poco y rompiendo cadenas, sacándome ropa de mi casa que yo usaba en esa vida. Empezó a limpiarme, me empezó a quitar las pantallas. Nadie me dijo: quítate las pantallas. El mismo Dios empezó a quitarme las pantallas. Empezó una moldura completa, a romperme, quebrantado, totalmente haciéndome nuevo, un Arnaldo nuevo. Más adelante tenía mucha presión desde la iglesia y de la familia, donde me hablaban de mi rostro. Así que me decían que me borrara el rostro con láser, que me quitara los tatuajes de mi cara. Yo dije: Señor, tú me buscaste con la cara así, algo tú tienes que tener, ¿verdad? Y yo dije: yo me voy a meter a orar. Yo tenía cita ese día para hacerme empezar a borrarme la cara, lo que iban a hacer porque eso es muchos procedimientos. Pero esa madrugada yo empecé a orar al Señor y a decirle al Señor que quería Él con mi cara. Si quería que me la borrara o quería que me la dejara. Yo no quería hacer nada que Dios no me dijera. Ya llevaba 2 años en el Evangelio, fue para el 2020. Cuando el mismo Dios me lleva a la Biblia, en el libro de Ezequiel, capítulo 3, el versículo 8 al 9, parafraseando, donde dice: te busqué con un rostro fuerte, ¿verdad? Para enfrentar a gente con un rostro fuerte frente a un pueblo rebelde. No tengas miedo, te pulí como diamante. Así que ahí Dios me entrega el llamado con el rostro, ¿verdad? Teniendo esta imagen, ¿verdad? Donde la gente dice: wow, realmente Dios tenía un llamado, tenía ya algo diseñado con mi persona, ¿verdad? Para una misión para estos tiempos y obviamente, ¿verdad? De rescatar vida, ¿verdad? De sacar lo oculto, de cierta muchas veces, de hablar las cosas directas, donde muchas veces no se habla las cosas por su nombre. Dios, ¿verdad?, me tiene hablando por su nombre, para la gloria de Él. Ahí Dios empieza a moldearme y a entregarme asignaciones, misiones. Empezó a adoctrinarme, de cierta manera, Él también, a enseñarme cosas bíblicas, donde Él mismo me iba doctrinando, ¿verdad?, moldeándome. Y ahí Arnaldo empezó cada vez más a soltar todo eso que tenía de viejo. Siguió sacando cosas mías, ¿verdad?, viejas, que todavía tenía del viejo hombre, y seguía sacando hasta que siguió limpiándome. Y he seguido, ¿verdad?, ahí en los caminos del Señor, por su gracia y misericordia, donde hoy día, pues, eso más como un mensajero de Dios, donde llevo mensajes a todo tipo de áreas, iglesias, comunidades, escuelas, hospitales, ¿verdad?, áreas de rehabilitación, todo ese tipo de áreas,
donde de cierta manera me lleva, ¿verdad? Yo ahí cito en la Biblia, donde Hechos 26, 18, donde, ¿verdad? Para que se conviertan, ¿verdad? De la potestad de Satanás a la potestad de Dios, que salgan de las tinieblas a la luz, ¿verdad? De las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hoy día, pues, tiene a Arnaldo Javier Calderón llevando una palabra de liberación, de rompimiento, de sanación, otra de confrontación, de sacar lo que está oculto, tanto, ¿verdad? Que él permitió que yo viviera esa vida también de ocultismo, donde hoy día ha servido de gran herramienta para hoy día en los caminos de Dios sacar muchas cosas que, ¿verdad? Muchas personas en su desconocimiento, ¿verdad? No saben que están en un área donde abren puertas y atan, ¿no? En esa área Dios me ha llevado hasta el día de hoy. Ahora, lo que me reste en vida aquí en el terrenalmente, se lo quiero dedicar a Jesús, que me sacó de las garras de un diablo que me quería matar por 42 años desde el vientre de mi madre. No hay nada más grande que Jesús. Nada más grande que Él. Si te encuentras en una situación desesperada, sintiendo que no hay salida y que tu dolor es insuperable, recuerda que siempre hay esperanza. No importa cuán profundo sea tu sufrimiento o cuán pesada sea la carga que llevas, Jesús está aquí para levantarte. Él te mira con amor y compasión y te invita a entregarle tus heridas. No hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado, ni situación tan oscura que no pueda ser iluminada por su luz. Busca a Jesucristo, y en Él encontrarás paz, redención y un nuevo comienzo. Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida.